Por acá tenemos un movimiento, un ejercicio sobre movimiento en el plano. En este caso corresponde a la transformación que se llama traslación. La traslación, como su palabra lo dice, consiste en trasladar un punto o una figura, moverlo de un lugar a otro. En este caso, el ejercicio particular consiste en llenar una tablita. Tenemos por acá en la primera columna los puntos y nosotros lo que tenemos que escribir son las coordenadas de su punto homólogo o de su imagen cuando se aplican las traslaciones que tenemos en las siguientes columnas. Antes de comenzar a resolver específicamente la tabla, vamos a recordar un poquito lo que es una traslación y cómo se nos puede solicitar realizar una traslación que tenemos, como en este primer caso de la primera columna, nos lo hacen verbalmente, que movamos el punto 2 unidades a la derecha, o como en este caso que se nos da una dirección para trasladarlo, también llamado vector. Entonces vamos a recordar un poquitito, por acá abajo tengo los ejes cartesianos, vamos a recordar lo que es una traslación, vamos a hacerlo con un punto y de forma análoga se hace con cualquier figura porque básicamente es a como yo voy a trasladar el punto que tenemos por acá, pues en una figura se trasladan todos sus vértices, que son puntos también, y luego se unen. Entonces tengo un punto A. Este punto A tiene coordenadas. En este caso, las coordenadas del punto A es 4 negativo en el eje X, ¿verdad? Que lo vemos. Y en el eje Y, la coordenada de este punto, si nos vamos hacia el eje Y, sería 1, ¿verdad? Entonces, este punto tiene coordenadas 4,1. A mí me pueden pedir que a ese punto le haga un movimiento y lo pueden solicitar, se puede solicitar o se puede expresar ese movimiento tanto en palabras como pues a manera de vector. Entonces digamos que ese punto, por ejemplo, yo lo quiero trasladar hasta acá. A ese punto resultante le vamos a llamar A', se llama punto homólogo o se llama imagen. Entonces, geométricamente, un vector es justamente esta dirección y magnitud que ahorita estoy haciendo en esa lineecita que está ahí colorida. Entonces, ese vector en realidad lo que me indica, vamos a poner una V y por lo general se le denota como un rayo a ese movimiento y él va a tener una magnitud y una dirección. ¿Ok? Esa magnitud y esa dirección es lo que vamos a mencionar, pero vamos a comenzar a decirlo con palabras. ¿Qué tuve que hacer yo para llegar del punto A al punto A'? Bueno, resulta que pues yo me debí mover. Yo me debí mover a la derecha y también me debí mover hacia arriba. Ok, entonces vamos a concentrarnos en el movimiento primero que todo a la derecha. Nos vamos a ir aquí y vamos a ir contando cuántas unidades nos movimos a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 unidades a la derecha. Luego tuvimos que agarrar hacia arriba. Vamos a hacer el movimiento hacia arriba como de color verde. Luego nos tuvimos que mover hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. O sea, que con palabras, si a mí me dicen, tome el punto A, voy a borrar esta nota. Si a mí me dicen que tome el punto A,
y lo mueva 7 unidades a la derecha, ese movimiento a la derecha siempre se hace paralelo al eje X, o sea, horizontal. Y después de movernos esas 7 unidades a la derecha, nos tuvimos que mover hacia arriba. ¿Cuántas unidades hacia arriba? Ok, los pasitos que dimos en color verde, 5. Entonces, 5 unidades hacia arriba. Ese movimiento, por cierto, hacia arriba, siempre también es un movimiento totalmente vertical, es paralelo al eje Y. Entonces, esa es una forma de describir ese movimiento. Pero también tenemos la notación de vector. Entonces, en notación de vector, se puede escribir una V, como les indiqué, una V ahí con un vector, y básicamente nosotros tenemos que poner el movimiento que le vamos a hacer a las coordenadas de X y el movimiento que le vamos a hacer a las coordenadas de Y. Observen que este punto A' es 3 en X, ¿verdad? Y en el eje Y nos tendríamos que mover hacia el eje Y, va a ser el número 6, 6 en Y. Nótese que a la cantidad, a la coordenada del punto original, que es menos 4, al correrse a la derecha 7 unidades, recordemos que en el eje X, hacia la derecha aumenta y hacia la izquierda disminuye. Entonces, en realidad, el movimiento lo que hizo fue agarrar los valores de X y sumarle 7. Al moverlo a la derecha, le sumamos 7. Y al moverlo hacia arriba, las Y aumentan. Las X aumentan a la derecha. Entonces, ahí le sumamos 7. En notación de vector, solamente se escribe cuánto hay que sumarle a las X. Entonces, al haber un 7 positivo, ya yo sé que es una suma. Entonces, le tengo que sumar 7. Si hubiese una cantidad negativa, un 7 positivo, eso me quiere decir que las X no aumentan, sino que más bien disminuyen, que les he restado y por lo tanto es un movimiento a la izquierda. Pero en este caso es hacia la derecha, por lo tanto aumentan. Ahora, en el eje Y, los valores conforme van hacia arriba aumentan y conforme más bien bajan disminuyen. Como en este caso este punto quedó la imagen más arriba del punto original, eso quiere decir que subió y por lo tanto es un aumento en el eje Y. Como es un aumento, entonces, para las coordenadas de Y, al aumentar significa que también hay que sumar. ¿Ok? ¿Cuánto debemos sumar? Pues la misma magnitud que el punto se tuvo que correr hacia arriba. ¿Cuánto se corrió hacia arriba? 5 unidades hacia arriba. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a decir que a la coordenada en Y le aumenta 5. En notación de vector nada más se escribe donde corresponde a la Y un 5 positivo. ¿Ok? Entonces, recordar esa parte, esto es una forma de denotar lo que son traslaciones que puede ser de forma verbal. Acá lo tenemos de forma verbal.
que puede ser con notación de vector o que puede ser denotando la traslación, exactamente con qué operación se le hace a la coordenada en X o a la coordenada en Y, que cuando es traslación siempre va a ser una suma o una resta, porque básicamente consiste en aumentar esa coordenada o disminuirla. Y en esos tres rectangulitos de colores estamos diciendo exactamente lo mismo. Es el mismo movimiento. ¿Cuál es ese movimiento? 7 unidades a la derecha, o sea, un aumento en las X de 7. 5 unidades hacia arriba, o sea, un aumento en las Y de 5. Y en los tres casos dice exactamente lo mismo. Son básicamente formas de denotar un movimiento de traslación. Ahora bien, teniendo eso claro, nos vamos a ir específicamente al ejercicio. El ejercicio comienza de forma verbal. Entonces, recordar acá, como acá nos habla de derecha o izquierda, arriba o abajo, que en el eje X, hacia la derecha, aumenta. Y el eje X, si más bien nos movemos hacia la izquierda, disminuye. Luego en el eje Y, cuando tenemos al eje Y, el eje Y solo presenta movimientos, el eje Y más bien es el que nos identifica los movimientos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en el caso del eje Y, hacia arriba aumenta. Y el eje Y hacia abajo disminuye. Si un punto se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, presenta un movimiento exclusivamente relacionado con sus coordenadas en X. Si presenta un movimiento hacia arriba o hacia abajo, nada más, es un movimiento exclusivo de la coordenada en Y. Pero puede ser que presente un movimiento tanto horizontal como vertical. Por ejemplo, que se nos diga, se va a mover 3 coordenadas a la izquierda, una hacia arriba. Entonces ahí vamos a tener movimiento en los dos ejes. Vamos a empezar acá con la primera columna. La primera columna es solo un tipo de movimiento y ese movimiento es hacia la derecha. Entonces va a afectar nada más a una de las dos coordenadas de este punto. ¿A cuál de las dos coordenadas? ¿A la coordenada en X o a la coordenada en Y? Bueno, en este caso a la coordenada en X, porque recordemos que tal como lo tenemos acá donde estoy haciendo el puntito, el eje X es el que representa los movimientos hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, en este caso, arrancamos del punto que tenemos al inicio, siempre vamos a arrancar de ese punto, es el punto 1,3. Y al tener que hacerle un movimiento de 2 a la derecha las X aumentan, como se ve acá en la figurita que tenemos. Al aumentar, eso quiere decir que sumamos. O sea, tenemos la coordenada que ya tiene, que es 1, y hay que sumarle. ¿Cuánto hay que sumarle? Lo que se nos diga en la indicación. En este caso dice que son 2 unidades, entonces le sumamos 2. O sea, que el punto imagen va a pasar de ser 1 a tener una coordenada de 3 en las X. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la coordenada de Y, que es la segunda coordenada? No pasa absolutamente nada, básicamente la bajamos tal cual, porque ahí no se nos está dando ningún movimiento del eje Y, o sea, ningún movimiento hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esa sería acá la respuesta para el primer movimiento. Tenemos un segundo movimiento
ese segundo movimiento es de 5 unidades hacia abajo. Entonces, al ser un movimiento hacia abajo, es un movimiento que tiene que ver con cuál de los dos ejes, con el X o con el Y. En este caso, con el eje Y. Entonces, colocamos nuevamente el punto inicial, que para este caso particular de la primera fila siempre es el punto 1,3. Y ahora más bien la coordenada que no se va a modificar es la de X. Y para la coordenada en Y, tengo que estar en 3 y tengo que hacer un movimiento hacia abajo. Recordemos que los movimientos hacia abajo en el eje Y corresponden a una disminución y por lo tanto es una resta. ¿Cuánto tenemos que restar? Lo que se nos indique que debemos mover hacia abajo, en este caso 5 unidades. Entonces va a ser 3 menos 5. Si a 3 le restamos 5, va a quedar menos 2, ¿verdad? Entonces, acá el punto imagen va a ser 1 menos 2. Ahora bien, para el tercer ejercicio, dice en dirección menos 3,0. Acá ya se nos está dando un vector. Cuando se nos dice en dirección 3,0, es lo mismo que se nos diga también vector. Dirección menos 3,0 es lo mismo que vector menos 3,0. Y acá básicamente, ¿qué nos está indicando este vector? Que tomemos las X y le restemos 3. Y que tomemos la Y a la Y no le hagamos nada. ¿Por qué? Porque acá tenemos el 0. Y entonces a cualquier número sumarle 0, pues es lo mismo, ¿verdad? Que quede igual. Entonces recordemos que en notación de vector, si la cantidad es negativa es porque la restamos. Y eso significa un movimiento, en este caso que es las X disminuyen cuando nos vamos hacia la izquierda. Y pues si tenemos un 0, quiere decir que en el caso del eje Y no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, se deja tal como está. Entonces, para este en particular, recordemos que siempre partimos del punto 1,3. Entonces voy a tener el punto 1,3. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, a la coordenada en X le resto 3 y a la coordenada en Y no le hago nada. Bueno, le sumo 0, que es lo mismo que no hacerle nada. Entonces, en este caso, 1 menos 3 es menos 2 y 3 más 0 es el mismo 3. Entonces, acá vamos a tener que la respuesta sería menos 2,3. Para la última columna, la forma que se resuelve es completamente análoga al ejercicio que acabamos de hacer. Igual nos dan un vector y básicamente, ¿verdad? En este caso, como es 7 y 2 y ambos números son positivos, entonces como los números son positivos, en ambos casos se trata de un aumento. Para cada punto a los valores de X se le va a sumar 7 y a los valores de Y se le va a sumar 2. Entonces no me queda más que la invitación para que terminen de llenar esa tablita de acuerdo con lo que pues acabamos de ver.